Entrada de diario Sol 97. ¡Ha funcionado! ¡Joder, ha funcionado! Acabo de vestirme y comprobar el aterrizador. La antena está orientada directamente hacia la Tierra. La Pathfinder no tiene forma de saber cuál es su posición, así que no tiene tampoco forma de saber dónde está la Tierra. La única forma de localizarla que tiene es a partir de una señal recibida. ¡Saben que estoy vivo! Ni siquiera sé qué decir. Era un plan demencial. Y por algún milagro ha funcionado. Volveré a hablar con alguien. He pasado 3 meses siendo el hombre más solitario del mundo. Y finalmente eso ha terminado. Desde luego, puede que no me rescaten. Pero no estaré solo. Todo el tiempo que tardé en recuperar la Pathfinder estuve imaginando cómo sería este momento. Suponía que daría saltos, gritaría, tal vez que daría una voltereta, porque todo en este condenado planeta es enemigo. Pero no, al volver al hub, me he quitado el traje Eva, me he sentado en el suelo y he llorado. He sollozado como un niño varios minutos. Por fin he pasado a gimotear suavemente y he sentido una calma profunda. Era una buena calma. Se me ocurre, ahora que podría sobrevivir, tengo que ser más cuidadoso describiendo situaciones embarazosas. ¿Cómo borro entradas del diario? No hay forma obvia. Me pondré después. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Tengo gente con la que hablar! Venkat sonrió al ocupar el estrado de la sala de prensa del JPL. Dijo a la prensa reunida. El mar de reporteros levantó las manos. Dijo Venkat, señalando a la periodista de la CNN. Dijo ella. Respondió Venkat. Dijo Venkat. Señalando a otro periodista, dijo. Dijo Marty. Dijo Venkat. Preguntó Marty. Señalando a la siguiente periodista, dijo. Confirmó Venkat.
Hola, muy buenas tardes a todos, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo streaming de Set 21. Hoy con un invitado muy especial y con un tema tremendamente especial porque vamos a hablar de podcast en la educación. Bueno, lo que acabamos de escuchar y ver, ¿por qué no? Fue una pequeña pieza de algún modo radiofónica o audiofónica o podcastera de un fragmento del libro El Marciano, The Martian, de Andy Weir. Posiblemente han pensado ustedes en la película, que seguramente se la han visto, en El Marciano, Operación Rescate, bueno, ha tenido algunos nombres en distintas partes del mundo, pero esta película justamente está basada en el libro de Andy Weir. ¿De qué trata esta película? Bueno, no vamos a hacer spoiler, y a los que no se la han visto los invitamos a verla, pero solamente quiero mencionar rápidamente de qué viene esta película. A un astronauta le dejan varado allí en Marte, y él, que es botánico, es científico, pues se las tiene que arreglar para sobrevivir. Y bueno, vamos a ver si lo logra. Esto que acabamos de escuchar es un pequeño fragmento, como les digo, audiofónico si se quiere, que quisimos hacer a manera de un producto maker, porque estábamos pensando desde Set 21 en un proyecto muy interesante que ustedes tienen, varios de los que nos están viendo en este momento, en Switch on Computing en primaria, un proyecto muy bonito que se llama Somos Contadores de Historias, en donde tenemos que hacer un audiolibro. Muchas veces en Set 21 nos preguntamos, más en estas épocas de confinamiento, de cuarentena, de no poder salir a comprar materiales, de no tener herramientas suficientes en casa, bueno, ¿cómo hago los proyectos de Set 21 en casa? Bueno, lo que acabamos de hacer justamente con Daniel y con Marcos, que ya se los vamos a presentar, fue un maker, fue una pequeña pieza de podcast que queríamos compartir con ustedes. Así que sin más largas, los quiero invitar hoy a que participen muy activamente en el Facebook, nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes, sus comentarios. También reporten sintonía, por favor, desde las distintas ciudades desde las cuales están viendo esta transmisión en directo. Así que sin más dilación, les quiero presentar a, bueno, un compañero, un amigo y un invitado muy importante, muy especial, que nos está acompañando el día de hoy. Él es Marcos Blanco, voy a dejar que él se presente, un pequeño perfil, y por supuesto vamos a tener una conversación muy agradable en compañía de ustedes, por supuesto, para hablar de podcast y educación. Marcos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por estar acá. En principio, bienvenido al público y a la comunidad Set 21 de Colombia. Aquí tienes a docentes que implementan proyectos de todo tipo, a personas muy curiosas, tenemos también directivos, tenemos padres de familia que nos están viendo en este momento, por supuesto. Y bueno, lo primero que queremos comentar contigo, Marcos, es, pues, a los que no sabemos y a los que nos está pareciendo que esto es nuevo, ¿qué es eso del podcast? Porque es relevante hablarlo dentro de un marco educativo como el de Set 21. ¿Cuál es la relevancia del podcast hoy en día en el mundo? Así que cuéntanos un poco, por favor. Marcos, danos por favor un segundito, que nos están reportando un fallo del audio. Vamos a revisar qué es lo que ocurre con el audio, así que danos por favor un segundo, ¿vale? Sí, escucho perfecto. Vamos a ver qué puede estar pasando. Sí, ahí están, ahí estamos todos, pero dame un segundo, audio del escritorio.
Sí, ¿cómo va? Hola, hola. Entrada del diario Sol 97. ¡Ha funcionado, joder, ha funcionado! Acabo de vestirme y comprobar el aterrizador. La antena está orientada directamente hacia la Tierra. La Pathfinder no tiene forma de saber cuál es su posición, así que no tiene tampoco forma de saber dónde está la Tierra. La única forma de localizarla que tiene es a partir de una señal recibida. ¡Saben que estoy vivo! Ni siquiera sé qué decir. Era un plan demencial y por algún milagro ha funcionado. Volveré a hablar con alguien. He pasado 3 meses siendo el hombre más solitario de la historia y finalmente eso ha terminado. Desde luego puede que no me rescaten, pero no estaré solo. Todo el tiempo que tardé en recuperar la Pathfinder estuve imaginando cómo sería este momento. Suponía que daría saltos, gritaría, tal vez que daría una voltereta porque todo este condenado planeta es enemigo. Pero no. Al volver a la hub, me he quitado el traje Eva, me he sentado en el suelo y he llorado. He sollozado como un niño varios minutos. Por fin he pasado a gimotear suavemente y he sentido la calma profunda. Era una calma muy buena. Se me ocurre, ahora que podría sobrevivir, tengo que ser más cuidadoso describiendo situaciones embarazosas. ¿Cómo borro entradas del diario? No hay una forma obvia. Me pondré después. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo gente con la que hablar. Venkat sonrió al ocupar el estrado de la sala de prensa del JPL. Hemos recibido una respuesta hace solo media hora. Dijo a la prensa reunida. Inmediatamente dimos instrucciones a la Pathfinder para que tomara una imagen panorámica. Es de esperar que Watney tenga alguna clase de mensaje para nosotros. ¿Preguntas? El mar de reporteros levantó las manos. Cathy, empezaremos por ti. Dijo Venkat señalando a la periodista de la CNN. Gracias. Dijo ella. ¿Han tenido algún contacto con el Sojourner? Por desgracia, no. Respondió Venkat. El aterrizador no ha podido conectar con el Sojourner y no tenemos forma de ponernos en contacto con él directamente. ¿Qué problema podría tener el Sojourner? Ni siquiera me atrevo a aventurar una respuesta. Dijo Venkat. Después de tanto tiempo en Marte, podría pasarle cualquier cosa. ¿Alguna conjetura? Nuestra mejor conjetura es que lo llevó al hub. La señal del aterrizador no alcanza el Sojourner a través de la lona del hub. Señalando a otro periodista, dijo. Usted, el de allí.
Marty West, de NTS News. Dijo Marty. ¿Cómo se comunicarán con Whitenet cuando todo esté en marcha? Pues eso dependerá de él. Dijo Venkat. Lo único que tenemos para trabajar es la cámara. Puede escribir notas y sostenerlas ante la cámara, pero cómo responderle será más complicado. ¿Por qué? Preguntó Marty. Porque solo contamos con la plataforma de cámara. Es la única parte móvil. Hay muchas formas de conseguir información con solo la rotación de la plataforma, pero no hay forma de decírselo a Watney. Se le tendrá que ocurrir algo y decírnoslo. Seguiremos su ejemplo. Señalando a la siguiente periodista, dijo. Ok, adelante. Jill Brock, de BBC. Es una demora de ida y vuelta de 32 minutos y nada más que una plataforma rotatoria para comunicarse. Será una conversación mortalmente lenta, ¿no? En efecto, sí lo será. Confirmó Venkat. Es primera hora de la mañana en la Cidalia Planitia y son poco más de las 3 de la madrugada aquí en Pasadena. Estaremos aquí toda la noche y eso será solamente el principio. No responderé a más preguntas por ahora. En unos minutos tendremos la imagen panorámica y los mantendremos informados. Hola, muy buenas tardes a todos. Ustedes están viviendo un déjà vu. Todo esto estaba perfectamente planeado, por supuesto. Bienvenidos a esta emisión de podcastinar, como lo hemos llamado. Tenemos un invitado muy importante, muy especial. Él, para volver a introducirle, nos va a contar sobre podcast, sobre su experiencia y sobre la importancia, digamos, de esta herramienta dentro de nuestros procesos educativos. Bien, les mencioné hace un rato que hicimos, ahora sí, pudieron escuchar ustedes un fragmento de una mini radionovela o audionovela o podcast novela, no sé, llamémoslo como ustedes deseen, que tiene que ver con el libro de Martian de Andy Weir. De tal suerte que teníamos una escena muy interesante en donde por fin, después de que aquel astronauta fue dejado y abandonado por un accidente en Marte, logró y encontró la manera de comunicarse con la NASA con una suerte de artefactos viejos que estaban allí en la superficie de este planeta rojo. Logró establecer comunicación y es el momento justamente en el que el gerente, en el que el administrador de la NASA le está comunicando a la prensa que Mark Watney está vivo y que se puede comunicar de una manera un poco análoga y un poco arcaica, si se quiere, con la NASA, con la Tierra. Así que este fue un pequeño fragmento que les queríamos compartir a ustedes. Superamos como Mark Watney los problemas técnicos y aquí estamos con nuestro invitado. Mil gracias por estar con nosotros, Marcos. Bienvenido y por favor cuéntanos cuál es la importancia, ahora sí te escuchamos perfecto, del podcast, por qué el podcast en la educación y porque hoy vamos a estar hablando durante toda la sesión de esta herramienta importante. Bienvenido, Marcos. Pues muchas gracias, Jason, y antes de empezar daros las gracias por invitarme a esta oportunidad de comunicar con toda la comunidad educativa allá en Colombia y explicar un poquito pues qué es lo que estamos haciendo con Santillana con el tema de los podcasts educativos, ¿no? Me preguntabas ¿qué es un podcast, no? Yo creo que a estas alturas la mayoría de la gente ya conoce lo que es un podcast. Realmente no es nada nuevo, ¿no? Los podcasts nacieron ya hace yo creo que más de 15 años, ¿no? Un podcast realmente es un archivo digital de audio. Y estos archivos digitales de audio se pueden consumir de diferentes formas, ¿no? Los podemos consumir desde internet, los podemos consumir online, los podemos consumir offline. Generalmente son archivos de audio que no tienen mucho peso, con lo cual es fácil consumirlos desde cualquier tipo de dispositivo, como un laptop, un ordenador, un PC, una tablet, un móvil, ¿no? Y
de unos años a esta parte, sobre todo pues, empresas como la nuestra, como Santillana, está haciendo especial hincapié en desarrollar podcasts educativos, ¿no? El podcast educativo realmente tiene un contenido que se crea a partir de un proceso de planificación didáctica. Y estos podcasts pueden ser realizados no solamente por editoriales, pueden ser realizadas también por docentes y pueden ser realizadas por alumnos. De hecho, el ejemplo con el que hemos empezado de la novela de Martian es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Perfecto, Marcos. Te queríamos preguntar, ¿tú cómo ves el panorama pues, en estos últimos tiempos de herramientas nuevas en la educación? Pues hemos hablado en las últimas décadas seguramente de las TIC, de los libros digitales, hemos hablado y hemos experimentado también desde nuestra casa editorial transformaciones importantes. ¿Tú crees que este tema del podcast tenga cabida por estos días en proyectos tan interesantes, tan importantes como Set21? Pues mira, Jason, no me cabe la menor duda. Para mí el podcast es una herramienta fundamental, imprescindible. De hecho, pues con la crisis que estamos viviendo en estas últimas semanas con el tema del COVID-19, la reclusión forzosa en las casas, el hecho de que se hayan parado las clases y que muchos, bueno, por no decir todos los alumnos tengan que continuar su formación desde casa, el podcast se muestra nunca mejor ahora que como una herramienta para facilitar este proceso, ¿no? Y este aprendizaje. Hay muchos tipos de podcast y muchas formas de enfocarlo. Yo creo que grandes empresas como por ejemplo Spotify, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte pues están haciendo un gran hincapié y están invirtiendo cifras millonarias en el desarrollo de este tipo de herramienta porque realmente han visto que hay un público objetivo para este tipo de formato, ¿no? Creo que es un formato fácil de consumir, creo que es un formato próximo a los alumnos, creo que es una forma sencilla de consumir contenido y creo a lo mejor que deberíamos nosotros también como editorial hacer mayor hincapié todavía en el desarrollo de un producto didáctico que se ajuste a las necesidades, ¿no? Tanto de docentes como de alumnos. Excelente, Marcos. Daniel, ¿tienes algunas inquietudes respecto a esta herramienta interesante que le querías transmitir a Marcos? Gracias, Jason. Bueno, primero que todo saludar a nuestra audiencia. Pues para nosotros es un gusto poder estar haciendo estos experimentos, estos test experimentales en función de pues divertirnos un poco y también demostrar un tanto a nuestra audiencia que las posibilidades son muy amplias. No se trata de que cuando uno va a realizar una herramienta para la enseñanza, para la educación, tenga que tener niveles o empezar siempre desde los niveles más altos, ¿no? También es importante pues resaltar la posibilidad de fracasar y sostenerse o ampliar su capacidad de resiliencia para salir adelante. Nos salió el ejemplo ahí sin querer queriendo, pero me parece importante eso. Y lo otro, pues nada, me parece genial poder estar ahora hablando de este tema, la radio, la posibilidad de resaltar cómo la escucha es realmente un desarrollo al que hay que apuntarle mucho, no solamente en lo educativo, sino también en lo cultural y lo lúdico. Para mí, a pesar de que desde mi vocación científica, que comparto con Marco, para mí la radio es magia. Esa posibilidad de que la voz humana llegue a la velocidad de la luz a un entorno y lo tome en sus 360 grados, me parece algo maravilloso y tengo entendido que emitir, transmitir, pues es muy importante en los procesos de expresión. Hay siempre unas dicotomías entre lo físico
el sonido y también lo incorpóreo que es la retransmisión. Y en ese sentido, pues pienso que la radio nos amplía la mente, nos da la sensación de movimiento, de testimonio y de revolución. Tenemos claro nosotros en Set 21 que es en las escuelas donde se generan las microrevoluciones y encuentro yo en los archivos de audio una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque son livianos, se pueden escuchar en cualquier momento, se pueden compartir, se pueden pausar, muchas cosas. Y pues nada, saludarte Marcos, pues qué gran experiencia estar dialogando hoy contigo. Igualmente. Yo quisiera que hagamos un paso por tres momentos para involucrar la radio la radio o el archivo de audio, el podcast, como lo llamamos ahora, en esta conversación, en este encuentro. Y quisiera empezar también un poco picándole la lengua a Jason, que es el artista. Aquí para las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad o no se detuvieron mucho en la invitación, pues Marcos y yo venimos de una formación científica en educación ambiental, en biología, y pues Marcos sí ya hace un énfasis bien especial en difusión, en tecnologías de la educación, si no estoy mal. Correcto. Pero Jason es artista. Entonces yo quisiera empezar hablando de la radio o el archivo de audio y sus vinculaciones con el arte, para luego pasemos un tanto a entender la radio como un instrumento político y finalmente político educativo. Entonces, no sé, ¿qué podríamos nosotros resaltar respecto a la relación radio o archivo de audio y arte? ¿Qué se les ocurre? Bueno, Dani, qué buen, digamos, punto que tocas, porque en mi experiencia como artista tenemos una clarísima historia del arte empapada, transversalizada por lo auditivo. No solamente existe, para los que de golpe no lo saben, el arte sonoro como técnica, como herramienta, así como existe la pintura al óleo o existe el arte electrónico o el dibujo a carboncillo, tenemos también el arte sonoro. ¿Y en qué consiste? En usar justamente el audio como materia plástica. Lo que hoy estuvimos haciendo, que bueno, por fortuna pudieron nuestros participantes del streaming escuchar en un segundo intento, fue justamente aquel viejísimo ánimo que tiene la sociedad, primero por la oralidad, por la transmisión del cuento y de las tradiciones orales, y sin duda de un establecer cultura a través de lo auditivo. Pero después hicimos una piecita de arte. Yo le decía a Marcos en algún momento, oye, me vamos a hacer una radionovela. Y yo creo que todos nos preguntábamos, pero radionovela, si no estamos en la radio, esto es un YouTube, esto es un Facebook Live. Fíjense ustedes que es muy importante y sobre todo muy potente que ahorita cada uno estamos en distintas partes de Bogotá, Daniel y yo, y Marcos está en España, pero logramos en este momento tomar el audio, esas ondas sonoras, sean a través de internet o lo que sea, y transformarlas en materia plástica, en una pequeña obra de arte, en un divertimento, en una pieza de reflexión, en una pieza histórica. Es decir, es muy potente desde las artes plásticas y desde la historia de las civilizaciones, la tradición oral, la oralidad, el transmitir justamente emociones, sensaciones, ideas, discursos, conceptos a través del audio. Así que la relación del arte y el audio y lo sonoro y la música y el ruido también es histórica, es estrechísima, y la invitación a que todos los que están ahorita presentes en la sala puedan entender y puedan, digamos, visualizar el podcast y la radio como una herramienta poderosa, no solamente de entretenimiento o de información, sino también una herramienta muy muy poderosa y muy pertinente en nuestros días, educativa. Pues
Yo estoy completamente de acuerdo con Jason. Lo que sí, a mí me gustaría recalcar, ¿no? También eh, tres puntos importantes que para mi forma de ver tiene el podcast a día de hoy, ¿no? Una lo ha mencionado ya Daniel, que es la posibilidad de compartir. Los podcasts un recurso, un material que permite no solamente compartir, sino que nos permite generar un producto de forma cooperativa, de forma colaborativa, ¿no? Nos permite juntarnos una serie de personas y colaborar en una materia común, en un producto común y generar un resultado común, ¿no? En equipo. Hay otro punto que me parece también muy importante de los podcasts, bueno, yo soy de una generación. Es una generación que teníamos muy pocos canales de televisión cuando yo era adolescente, ¿no? Y escuchábamos radio, obviamente no existía internet, no existía MP3, no existían los iPods. Entonces, cuando queríamos escuchar música, o bien teníamos que comprar un disco, o bien nos poníamos la radio. Y si había cosas en la radio que nos gustaban, poníamos una cinta de cassette y grabábamos ese programa, ¿no? Pero claro, tenía que coincidir el momento temporal en el que se ponían ese programa en la radio o ponían el programa en la televisión y tú podías meter esa cinta de cassette o ese VHS y grabarlo, ¿no? Para poder luego reproducirlo más tarde. Eso ahora mismo es una cosa que parece prehistórica, ¿no? Los podcasts los puedes consumir en cualquier momento del día, en cualquier dispositivo, los puedes consumir estando en el autobús, estando en la cocina, cocinando, puedes compartirlos con amigos. Entonces, esa facilidad de acceso. Y luego hay un tercer aspecto que a mí me parece también importante de los podcasts a día de hoy. Este es un recurso que está al alcance de todos. Es un recurso que está al alcance de los docentes y es un recurso que está al alcance de los alumnos, ¿no? Cualquiera puede generar un podcast. Hay que tener una serie de ideas simplemente claras para poder empezar a editar un podcast, ¿no? En ese sentido, yo utilizo de referencia una tabla, creo, Jason, que a lo mejor podemos mostrarla en pantalla. Es una tabla que a mí me parece muy sencilla, es muy intuitiva, que cualquier docente, incluso cualquier alumno o grupo de alumnos pueden utilizar porque sientan un poco las bases para poder comenzar a trabajar en este tipo de recursos si nunca lo has hecho antes, ¿no? Yo no sé si nuestros oyentes en un momento dado están trabajando ya con estos materiales o tienen intención de trabajar, pero esta tabla es una primera aproximación para poder realizar este tipo de material, ¿no? Es muy sencillita, te marca unos pasos que tienes que tener en cuenta, pero si luego quieres profundizar un poco más, si quieres podemos mostrar también, creo que hay otra tabla donde se hace un desglose un poquito más intensivo de cuáles son los criterios que hay que seguir y que hay que tener en cuenta a la hora de ponerse a desarrollar un podcast. Si tenéis ocasión de echarle un vistazo tranquilamente, ahora o más tarde, yo de verdad os animo a ello, porque veréis qué sencillo es realmente ponerse a trabajar en conseguir este tipo de materiales, ¿no? Es algo sencillo y asequible y además es relativamente muy barato de hacer, ¿no? Porque tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para poder grabar este tipo de material y se convierte en algo que no solamente es didáctico, sino que también es divertido y para mí eso también es importante, ¿no? Muy bien, Marcos. Estamos viendo en este momento pues la ficha número 1 donde tenemos la planificación de un podcast, como tú lo decías muy bien. Es una tabla muy muy útil porque tenemos elementos como evaluación, audiencia, formato, guión. También mencionas
pues aspectos tan importantes como el software, que está por allí, Audacity, en efecto, ajustando niveles de audio, el sonido ambiente, es decir, cosas tremendamente importantes que debemos tener en cuenta a la hora de generar un podcast. Y vamos a lanzar una segunda tabla que tú nos compartes también. Nos parece muy importante este material, que como lo dice bien Marcos, lo podemos revisar ahora mismo. Ustedes, queridos amigos de la comunidad SET21, van a tener estos videos también colgados en YouTube y en Facebook, aquí en el muro, así que lo van a poder revisar en cualquier momento. Y tenemos una segunda tabla muy interesante que completa pues todo esta propuesta que Marcos nos comparte. Entonces aborda cosas como la edición, podcast en la web, etcétera. Marcos, ¿qué importancia tendría entonces, para hablar un poquito y ya entrar en harina, el podcast dentro del marco de un currículo de una institución educativa, de una escuela, de un colegio? Es decir, ¿es relevante? Porque te lo pregunto por lo siguiente: yo tengo muchos docentes, amigos, conocidos, gente también que no está metida en el mundo de la educación, que nos dice, espérate un momentito, ¿y eso para qué? ¿Y eso a mí qué onda? ¿La radio en la educación? Ven, no es lo importante, digamos, el video y las pizarras interactivas, etcétera. Es decir, la radio, el audio, no me parece tan atractivo, me lo han dicho incluso. ¿Tú cómo lo ves, como este panorama? Pues mira, es una pregunta muy interesante, Jason, porque es una pregunta que surge sobre todo cuando nunca se ha trabajado con este tipo de material y se desconoce cómo abordarlo, y muchas veces tenemos que afrontar también el miedo de docentes y de alumnos que nunca han realizado algo así y que no saben ni por dónde empezar, ¿no? Esa es una de las razones por las que empezar con estas tablas que hemos mostrado ahora en pantalla nos indica un poco el camino a seguir y nos señala que es algo fácil de realizar. Segundo punto, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué como docentes o como alumnos, qué sacamos en claro? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo nos ayuda esto, ¿no? Bueno, pues mira, antes de realizar un material de podcast, hay que hacerse un planteamiento previo importante para poder enfocarlo. Pues, por ejemplo, ¿a quién vamos a dirigir este podcast? ¿Cuáles son las características de la audiencia? ¿Cuáles son sus intereses, ¿no? Luego tenemos que organizar el trabajo, es decir, ponerse a realizar un podcast supone concretar una serie de múltiples competencias en las que vamos a trabajar en paralelo a medida que vamos desarrollando el podcast. No solamente el trabajo en equipo, sino la organización de ese equipo, la investigación que tenemos que realizar sobre el tema que vamos a abordar, porque los temas que se pueden abordar en un podcast son infinitos, ¿no? Tú has hablado antes del arte, tenemos podcast sobre historia, tenemos podcast sobre tecnología, tenemos podcast sobre biología, tenemos infinidad de temas que podemos abarcar, pero previo a eso hay que hacer una labor de investigación, ¿no? Esto ya de por sí, esta labor previa de investigación es una parte del aprendizaje que podemos enfocar a través del podcast de otra forma a la que solemos enfocarlo de forma convencional en una clase. De hecho, para mí los podcasts son una herramienta ideal para trabajar en ABP, ¿no? Que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, es una herramienta muy útil y muy potente para incluirla dentro de un proyecto en el cual, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es motivar a los alumnos a que desarrollen un tema cualquiera y lo hagan a través de, o sea, que la consecución final de esa investigación que ellos van a realizar y ese trabajo en equipo sea la grabación de ese podcast.
Y por último, podríamos mencionar que el hecho de tener que grabar un podcast implica también el poder trabajar unas competencias tecnológicas. Es decir, van a tener que aprender cómo manejar cierto software, como por ejemplo puede ser Audacity, que es open source, que es una herramienta que es gratuita, en la que todos podemos hacer uso de ella. Tiene una curva de aprendizaje muy pequeña, es decir, es fácil aprender a manejarlo, pero no deja de ser una herramienta de software que tienen que aprender. Y luego, obviamente, hay que colgar este podcast en la web, y hay que saber cómo hacerlo y hay que saber cómo transmitirlo. Pero una vez que has aprendido todo este proceso, luego es un proceso relativamente rápido y sencillo, ¿no? Excelente. Dani, yo sé que tienes muchas inquietudes, pero a partir de lo que decías, Marcos, me surge algo bien importante también que le podemos compartir a nuestra audiencia hoy. Tú eres usuario de podcast, igual la preguntaba para Daniel también, pero también para nuestros amigos de la comunidad Set21, los veo activos allí en el Facebook. Por favor, cuéntenos. Daniel ha estado muy activo también respondiendo a sus inquietudes. Por ahí tuvimos un temita de la resolución, ustedes siempre nos ayudan para saber si se está escuchando bien, si no, etcétera. Entonces les quiero preguntar a ustedes que nos están viendo desde sus casas, obviamente, si son usuarios de podcast. Te cuento, Marcos, hace un ratito antes de la transmisión hablábamos de Caracol Radio. Tú conocías por algunas circunstancias esta cadena radial colombiana, y hay una, digamos, personalidad conocida aquí en Colombia que se llama Diana Uribe, que tenía un programa de historia muy ponderado allí, muy escuchada en la radio, pero una vez sale ella de esta cadena, que es de la casa, ahora tiene su podcast y es muy escuchada. Mucha gente, cuando aquí en Colombia preguntas, oye, ¿eres usuaria de podcast? Dices, bueno, sí, Diana Uribe. Yo escucho un programa de historia de Diana Uribe. Pero les quiero preguntar a los amigos que están aquí en el Facebook muy activos, ¿tienen otros programas que nos puedan recomendar? Marcos mencionaba, hay programas absolutamente de todo, de biología, de física, de astrofísica, de química, de historia, de ovnis, de matemática, de arte, de todo. No sé si Marcos y Daniel, ¿cuáles tienes ahí en el radar? Yo quiero arriesgarme a recomendar uno muy bello. Yo no soy ornitólogo, pero soy un ferviente observador de aves, y me gusta mucho uno de la BBC que se llama The Bird of the Day, y todos los días del año te suben en la BBC, en un canal de ciencias naturales, suben el canto de esa ave, primero entre un grupo de aves, y luego van haciendo un trabajo de afinación del sonido hasta que quedas escuchando solo el ave del día. Y luego varios expertos del mundo son entrevistados para dedicar 1 minuto a hablar de esta ave. Eso es de los podcasts que yo más disfruto, porque aparte de relacionarme con esta segunda lengua de carácter obligatorio en nuestro país, el habla inglesa, pues me permite, es un viaje sonoro que lo hago a diario desde hace ya unos meses. Yo creo que ya completo 6 meses haciendo mi seguimiento del programa The Bird of the Day. Genial, suena buenísimo. Muy bien. Marcos. Sí, bueno, mira, yo no... en primer lugar, soy papá de tres críos, ¿no? Tengo 2 niñas y un niño, ya son en edad preadolescente. Tengo un trabajo que me absorbe, luego tengo una casa en la que, bueno, pues hay que dedicarle tiempo a los niños, y realmente tengo muy poquito tiempo para consumir cualquier tipo de otro producto, ya sea lectura, ya sea podcast. Pero es verdad que de vez en cuando los fines de semana me da por cocinar y mi mujer me deja hacerme dueño de la cocina, sí suelo ponerme podcast, ¿vale? Y yo escucho uno que me gusta mucho, que se llama Ciencia Catacroker. Son programas de ciencia divulgativa en el que generalmente suelen ser temáticos y abordan, bueno, pues de todo tipo de temática de ciencia, desde la antropología, el espacio, la biología, y siempre son programas, son fáciles de consumir porque no se hacen muy pesados, son ligeros, no utilizan un lenguaje muy técnico, son muy asequibles. Es lo que hablábamos antes un poco de saber a quién va dirigido
dirigido el podcast, ¿no? De saber quién es tu audiencia potencial y conocer la forma en la que te puedes comunicar con ellos, ¿no? Porque eso es lo que va a generar al final es que tu audiencia siga fiel a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esto que te digo de Ciencia Cata Crocker es lo que a mí me enganchaba en su momento, ¿no? Excelente. Interesante. Sería chévere, ahorita lo escribimos en comentarios porque me queda un tanto difícil escribir Ciencia Cata Crocker. Cata Crocker. Sí, luego lo Pero escribo. bueno, se me viene a la cabeza algo muy interesante y es respecto a un cuestionamiento que tengo yo como educador en mi país respecto a la construcción o generación de audiencias. ¿Se me está escuchando? Disculpe. Sí, perfecto. Listo. Y es que muchas veces cuando nosotros vemos lo que está escuchando la juventud o estas nuevas radios populares, damos con temas que van desde lo grotesco, pasan por lo banal, muy poco de humor en realidad, aunque parece que lo intentaran constantemente. Y yo siempre me pregunto, ¿será que esos programas existen porque hay una audiencia que los reclama? ¿O realmente la audiencia está dispuesta a escuchar lo que se ponga en los medios de comunicación masivos? Me refiero a los transmisores de Radio Popular. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que ahora hay una oferta tan enorme que la audiencia se puede permitir el lujo de ser selectiva. Luego, el que realmente quiere triunfar, por decirlo de alguna manera, en el mundo del podcast, debe conocer muy bien a quién quiere dirigir su contenido y tiene que intentar hacer un contenido con cierta, si no ya calidad a nivel técnico, sí a calidad a nivel de contenido, es decir, que sea atractivo y todo esto viene por lo que os comento, ¿no? Porque hay tanta oferta que yo no creo que la audiencia escoja escuchar cualquier cosa que le pongan por delante, porque siempre tiene la facilidad de cambiar y escoger otra cosa que le guste más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poquito coherente a la hora de hacer un podcast y buscar muy bien qué tipo de contenido se quiere transmitir y cómo se va a transmitir. Excelente, Marcos. Y yo, para complementar un poco esta idea, Dani, me parece bien interesante lo que planteas. Quería mencionar lo siguiente. Bueno, primero, también unirme al barco y de contarles que yo soy usuario de podcast asiduo. Los escucho muchísimo. Incluso escucho radio desde que era muy joven, que eso fue hace rato ya. Así que la verdad que tanto la radio en vivo, esta radio tradicional, como los podcasts han sido parte también de mi formación profesional, de mi gusto, de lo que yo hago también cuando hago otras cosas. Y hace un ratito Marcos mencionaba, es padre, tiene una casa, tiene un trabajo, como todos los que nos están viendo, son padres, tienen trabajo, tienen actividades, tienen hobbies y hacen un montón de cosas. Profes, coordinadores que también los veo allí conectados en el chat, directivos, padres de familia. Cuando el docente, cuando su hijo o hija les pide ver un video, ¿qué deben hacer? Vamos a recrear rápidamente la situación. Ustedes deben sentarse, tener la mirada atenta, los oídos atentos y pues el cuerpo absolutamente enfocado en el video, porque el video tiene la imagen y el sonido para que tú puedas dar cuenta de esa historia, de eso que te están contando. ¿Qué pasa con el podcast? Yo les voy a decir en estos días de cuarentena para todos, pero yo lo hago desde hace años. Cuando estoy cocinando, cuando voy en el avión, en la chiva, en el barco, en el bus, en el auto, caminando, haciendo deporte, cuando estoy barriendo, absolutamente cuando puedes hacer cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas, tú puedes escuchar podcast. El podcast, primero, puedes descargarlo
fácilmente porque no consume mucho ancho de banda. Lo puedes descargar offline sin necesidad de estar consumiendo datos y conectado a una red Wi-Fi como un archivo de MP3 a tu dispositivo celular. No tienes que ocuparle la compu a nadie, no tienes que sacar la compu en la calle, en el transporte público. Y en ese sentido resulta ser una herramienta increíblemente maleable, fácil, dócil de trabajar, porque puedes escuchar contenidos muy largos, pausarlos, retomarlos al siguiente día, más tarde, días después, etcétera, y no requieres que estés con todos tus sentidos allí puesto para poder escuchar, para poder consumir el contenido. Entonces es una herramienta muy muy potente que por todo lo anterior que hemos mencionado justamente resulta ser muy útil dentro de las aulas. Profes, yo estoy seguro que no he visto muchos muchos podcasts, muchos contenidos de audio dentro de los currículos de sus colegios, pero es el momento. Esta sesión en la que ustedes están participando hoy es muy al lugar para que podamos pensar que es el momento de pensar en el audio como otra de tantas herramientas que tenemos disponibles dentro del currículo. Hay videos, hay videotutoriales, tenemos el libro web, tenemos una suerte infinita de herramientas que son mayormente audiovisuales. Ahora surge en esta sesión la propuesta de que usemos los MP3, los audios asincrónicos descargados como herramienta también de educativa. Allí podemos escuchar historias, podemos escuchar conceptos, etcétera, etcétera. Yo voy a aprovechar antes de seguir con las últimas dos, digamos, sesiones o secciones del programa. Voy a aprovechar, mis estimados profes, para que ustedes puedan ver esta imagen, por favor. Vamos a ver, ahí la vamos a lanzar, ahí está la imagen. Así es, correcto. A partir de hoy, mis estimados amigos, profesores, coordinadores, directivos de colegios de SED 21, estamos justamente dando inicio, estamos inaugurando con esta sesión en la que Marcos y Daniel nos acompañan y en la que estamos hablando de podcast educativo. Estamos dando inicio justamente a este proyecto interesante que ustedes lo tienen dentro de la ruta de implementación que les presentamos al principio de año, y es el podcast SED 21 Colombia. Vamos a empezar a grabar audios y capítulos con la participación de ustedes. Los esperamos, por supuesto, activos. Yo sé que todos ustedes son supremamente guapos y quieren salir en cámara y quieren brillar en el YouTube, pero también tienen unas voces hermosas y ustedes tienen un montón de historias, de perspectivas, de contenido, de un montón y una suerte de elementos sonoros fenomenales con su voz y con otras herramientas para poder compartirle a toda la comunidad SED de Colombia. Y les adelanto que esto se va a extender a otras casas de Iberoamérica, a los vecinos, a Centroamérica, Ecuador, Chile, Argentina, porque a partir de hoy vamos a empezar a hacer este podcast nacional SED 21. Así que en breve vamos a estar contándoles y también grabando voces de manera remota, por supuesto, como lo indican los días que estamos viviendo, para construir esos capítulos que nos van a apoyar en ¿qué? Hombre, en todos estos temas que nos sirven mucho hoy en día, cómo llevar los proyectos en confinamiento. Es útil el podcast en la casa, sirve para la disciplina, para la creatividad, para pasar el tiempo. Sirve para eso y mucho más. Así que les quería adelantar eso. Están siendo ustedes hoy partícipes del primer, de algún modo, capítulo de este podcast SED 21 Colombia, en el que por supuesto vamos a invitar a Marcos en futuras ocasiones a que nos acompañe y que pues nos pueda compartir también sus perspectivas. Al respecto de eso, Marcos, te quería preguntar, yo sé y lo he hablado con muchos de los docentes que nos están escuchando ahora, que tienen curiosidad. Nosotros somos muy curiosos, queremos aprender siempre y tenemos curiosidad, pues, qué es lo que tú has hecho, qué experiencia tienes en SED 21, qué consejos nos puedes dar, más allá de que ya profes nos ha compartido Marcos unas tablas fenomenales que, como lo decía hace un ratito Daniel, pues obviamente con el permiso suyo se las vamos a compartir, vamos a discutirlas, vamos a trabajar sobre estas bases del guión. Por ahí vía Giovanni también hay un par de preguntas, profes, que ya vamos a resolver en compañía de Marcos, pero te quería preguntar a ti, Marcos, ¿qué experiencia tienes? Cuéntanos tus anécdotas. Para ir finalizando esta sesión, tenemos como inquietud de esos tips, de esos consejos que nos puedas dar para incursionar en este mundo del podcast educativo.
Ok, Jason, pues mira, nos metemos en un terreno pantanoso porque me Genial. haces una pregunta en la que podría tirarme hablando durante horas y horas, pero voy a intentar ser breve. Todo esto comenzó a finales de toda nuestra incursión en el mundo podcast a nivel de mi departamento. Yo coordino lo que es el- el desarrollo de material digital para el departamento de bilingüe, ¿no?, de Santillana Educación. Pues a finales del año pasado, desde SET21, desde Santillana Global, se nos hizo una propuesta para realizar una grabación de un podcast con un objetivo un poco experimental, ¿no? Un poco para testear, no solamente si éramos capaces nosotros como editores digitales de poner en marcha un proyecto de esta dimensión, sino también de testear cuál sería la reacción del profesorado ante este tipo de recursos, ¿no? Entonces la propuesta fue lanzada como una especie de desafío. Nosotros recogimos el guante y lo aceptamos. Pero es verdad que nos asaltó un poco al principio de miedo e indecisión, que es el que te asalta en cualquier momento en el que no controlas un tema determinado y empiezas de cero o de nuevas con algo que nunca has hecho, ¿no? En el equipo éramos 3 personas, 2 de ellas estamos por encima de los 40, con lo cual el podcast, aunque no era algo nuevo para nosotros, era algo que no habíamos todavía tenido oportunidad de trabajar. Y otra de los componentes del equipo, Rocío, es una chica joven de 20 y pico de años para la que el tema de los podcasts era una cosa muy habitual y muy familiar, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos fue plantearnos un poco cuáles eran los objetivos que queríamos perseguir a la hora de desarrollar este producto, ¿no? ¿A quién iba a ir dirigido? ¿Qué temas queríamos tratar y cómo los íbamos a tratar? Lo principal, antes de todo, y como he mencionado anteriormente, es que esto se convierte en un trabajo en equipo y es un trabajo, hay que hacer un trabajo previo de reunirse, de hablar, de hacer brainstorming, ¿no?, de hacer un poco una lluvia, una tormenta de ideas en el que cada uno pues un poco lanza las cosas que se le va ocurriendo y hay que ir sintetizando un poco todas esas ideas en un documento, ir trabajando sobre él, ¿no? Coincidió también que por esa época estábamos comenzando a desarrollar un nuevo producto digital en Santillana Educación, 100% digital, y este material, el material del podcast, se compaginaba muy bien con lo que queríamos hacer. Entonces, puesto que estábamos desarrollando un material para educación secundaria, decidimos que la audiencia para la que la íbamos a dirigir pues sería una audiencia pues de entre los 12 y 16 años. Después, obviamente, como antes ha comentado Dani, somos de la rama de ciencias. Yo soy biólogo, entonces obviamente es un tema en el que me encuentro cómodo e intentamos también orientar que el contenido del podcast estuviese dirigido hacia la educación o el aprendizaje en temas de ciencias, ¿no? La verdad es que fue un poco complejo al principio el encontrar un tema que pudiésemos encontrar interesante, sobre todo con las unidades que estábamos en ese momento trabajando. Una de estas unidades con las que estábamos trabajando era el tema del cuerpo humano, ¿no? Pues los órganos, los aparatos y bueno, pues por esa combinación de casualidades. En un momento dado, Rocío mencionaba que lo que les interesa a los chavales de estas edades, su máximo interés suele ser la música, ¿no? Están muy metidos con todo el tema musical y oyen la radio y oyen sus temas musicales favoritos y hablan de música y conocen las últimas tendencias, y para ellos realmente es un aspecto importante en sus vidas. Y por otro lado, pues podíamos trabajar el tema del aparato auditivo
en el podcast, y se nos ocurrió que podíamos combinar ambas cosas, el tema del aparato, de usar el aparato auditivo desde una perspectiva fisiológica y juntarlo con el tema de la música, ¿no? Es decir, cómo afecta, cómo el oído es capaz de recepcionar las ondas sonoras y cómo el cerebro es capaz de interpretar esas ondas sonoras. Y queríamos aproximarnos a esta idea a través de la música. Cuando empezamos a poner nuestras ideas en papel, surgió otro componente interesante, que era que si vamos a usar música, esa tenía que ser una música que los jóvenes, nuestros alumnos conociesen, tendrían que ser temas actuales. Pero aquí teníamos un grave problema, y es que chocamos de frente con el tema de los derechos. No podemos utilizar no podemos reproducir cualquier tipo de música, porque obviamente sabéis que hay una serie de requisitos legales que te impiden reproducir esta música si no tiene sus derechos, ¿no? Y esto nos coartaba un poquito la libertad creativa. Otro segundo aspecto fue qué enfoque le íbamos a dar. Sabéis que hay diferentes tipos de podcast, ¿no? Tenemos pues desde libros auditivos, un poco como el que hemos hecho al comienzo de esta sesión. Tenemos también el tipo de formato de que son ponencias grabadas por docentes que pueden grabar su sesión de clase y transmitirla a través de podcast. Tenemos un tipo de podcast de educativo, digamos, un formato de educación a distancia, pero nosotros, digamos, queríamos hacerlo un poquito dinámico. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer un formato de podcast que es el tipo de entrevista radiofónica. Y además queríamos aproximarnos a este formato desde una perspectiva en la que el alumno hacia el que va dirigido se sintiese un poquito parte de ese formato. Es decir, no queríamos realizar un programa o una entrevista radiofónica hecha por profesionales en el que se notase que controlaban perfectamente la materia y que eran actores o era gente que se dedicaba al mundo de la radio, sino que queríamos transmitirles la idea de jóvenes como ellos que van a hacer un programa radiofónico desde una perspectiva amateur, que no lo han hecho nunca y que se enfrentan a hacer este tipo de programas y además en un idioma que no es el suyo. Porque ten en cuenta que nosotros realizamos materiales para educación bilingüe. En la educación bilingüe lo que hacemos es hacer materiales de biología, de geografía, de historia en inglés para estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés. Su idioma materno, en nuestro caso, es el español, el castellano. Entonces, claro, si juntamos todos esos factores, resulta que te encuentras con un producto complejo. Tenemos que juntar un formato en el que vamos a hablar de ciencias, queremos mezclar música, queremos poner a dos adolescentes hablando en inglés, que es un idioma que no es el suyo, sobre temas de ciencias y música. Era complejo. Nos llevó varios meses de trabajo. Al final pudimos compaginar todas estas ideas en un guión bastante sólido y lo llamamos The Power of Music, porque la idea detrás de todo esto era utilizar la música como un hilo argumental que nos sirviese para ir encadenando diferentes temáticas. En este caso íbamos a hablar en este primer capítulo de prueba íbamos a hablar del aparato auditivo, pero queríamos luego enfocar otro tipo de temáticas relacionadas con el poder de la música y todo relacionado también con el mundo de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? En este primer capítulo piloto hablamos de un concierto en el que, al parecer, esta es una historia verídica, es una noticia verídica, en el que una de las asistentes al concierto demanda al cantante porque el sonido estaba tan alto
que le afectó a los tímpanos y tuvo una perforación de tímpano, y entonces demandó a la cantante porque el volumen era tan alto que tuvo que acabar en el hospital, ¿no? Y esta es una noticia real. Entonces nos basamos en esa noticia pues para hacer el desarrollo de esta entrevista radiofónica en el que los jóvenes se ponen en contacto con una doctora ficticia que les comenta el por qué ocurre esto, cómo afectan las ondas sonoras al tímpano, cuál es la potencia que pueden llegar a tener en un momento dado estas ondas, cómo el cerebro interpreta el sonido, y creemos que al final conseguimos un producto bastante potente. Todo esto ha sido una sucesión de pruebas y errores, ¿no? Hemos ido cometiendo muchos errores en el camino, por ejemplo, la duración. Nosotros no queríamos tener un podcast que fuese excesivamente largo porque sabemos que la audiencia a la que va dirigida, el inglés les cuesta entender, y más encima es inglés hablado por dos chicos cuyo idioma materno no es el inglés, con lo cual, pues bueno, la pronunciación no es exactamente la correcta, el ritmo y la entonación tampoco, y entonces a veces se hace más pesado. Al final acabamos con un producto que me parece que se nos fue a los 7 minutos. Y era una duración un poquito más larga de lo que nosotros queríamos. Pero, insisto, es una prueba piloto. Y creo que, como en todas pruebas piloto, el producto final no tiene por qué ser perfecto. Nosotros queríamos conseguir precisamente un producto que tuviese fallos, que fuese criticable, porque esa crítica constructiva luego es nuestro feedback. O sea, lo que queremos es lanzar este producto a los docentes para poder luego recibir su feedback y poder ir mejorándolo. Y por último, y no me alargaré más, el objetivo, lo que andamos buscando, no es que los alumnos se conviertan en unos sujetos pasivos de este tipo de material. Es decir, nosotros queremos que ellos participen activamente. Entonces, la intención a la hora de desarrollar este tipo de materiales es mostrarles, en primer lugar, que es relativamente sencillo hacerlos, que es relativamente sencillo planteárselos, que puede ser divertido, que puede ser ameno, que es próximo a ellos, pero sobre todo hacerles ver que ellos pueden participar de forma activa en el desarrollo de este tipo de material. Entonces lo enfocamos desde un enfoque del aprendizaje basado en proyectos, y es como lanzarles un reto y una propuesta en el cual ellos pueden coger la idea de Power of Music y pueden desarrollar sus propios podcasts basándose en qué significa la música para ellos, o qué importancia tiene la música para ellos, o cómo la música afecta a diferentes campos, a diferentes materias, a su vida en general, y que ellos sean capaces también de poner estas ideas en este formato de podcast, trabajarlo en clase, trabajarlo en diferentes asignaturas, hacerlo de forma transversal, y que los docentes se conviertan en una parte activa de este proceso, en el que se convierten en la guía que les ayuda a los alumnos a poder poner esto en marcha, ¿no? Entonces, realmente es un producto que queremos poner en marcha con mucha ilusión, y confiamos en que puede ser de ayuda para toda la comunidad educativa. Excelente, Marcos. La verdad que, como lo mencionabas hace un ratito, hombre, esto nos da para hablar horas y horas y horas, Sí. porque tenemos mucha tela de la cual cortar, mucho tema del cual echar mano. Yo, bueno, como tú bien lo decías, no hacer muy larga la sesión, yo solamente voy a invitar aquí a los amigos de la comunidad SET21 Colombia a que estén muy atentos a nuestros correos, a los de Daniel, a los míos, a las comunicaciones de marketing, para que nos podamos conectar al podcast. Lo van a encontrar en una plataforma de fácil acceso, se van a poder descargar sus capítulos y los van a poder escuchar de manera asincrónica, offline, cuando ustedes deseen, etc. Para finalizar, vamos a tener dos cositas nada más. Profes, nos alargamos un poquito por el pequeño fallo técnico que, recuerden ustedes, fue perfectamente calculado para justamente lo que decía Marcos hace un rato. Queríamos experimentar, lo estamos haciendo, estamos logrando algunas cosas interesantes en estos streamings. Yo les quiero compartir, estimados compañeros, dos pilotos que realizamos justamente con el proyecto que hace un ratito Marcos mencionaba. Y es un proyecto que estuvo liderado por Fernando Herranz desde nuestra casa matriz en Santillana, España, para
capacitarles, para acompañarles a ustedes en temas de ABP y de cuarta revolución industrial. Con muchos o con algunos de ustedes y los que veo conectados aquí ya los he compartido, ya lo hemos compartido estos capítulos, pero les voy a pedir un ejercicio final, por favor. Sé que son 5:14 de la tarde, ni hablemos de la hora que tiene Marcos ahorita mismo en España, así que les voy a pedir un favor, por favor. Los estamos viendo atentamente. Quiero por favor que cierren los ojos. A ver, veamos. Ahí está, Walter, porfa, eso, cierra los ojos. A ver, Emma, por favor, cierra los ojos allí. Norma, se nos desconectó. Bueno, ya había Maribel allí, porfa, sin dormirnos, por favor. Por ahí está también Gustavo, Anabel, ¿listo? Bueno, atenti a esto, por favor. Mi nombre es María de los Ángeles, llevo pues un tiempito corto aquí en la institución. He acompañado el proceso de inglés con estudiantes de segundo y cuarto grado. Las metodologías que utilizo se parte, o en el caso mío, en la experiencia que yo tengo pues con el trabajo de los chicos, realizo proyectos funcionales, proyectos comunicativos con ellos al finalizar pues cada unidad del texto con el tema relacionado. Ejemplo, ahorita estamos trabajando rutina diaria. Partimos del vocabulario que nos presenta el texto y otros recursos adicionales, y estamos trabajando en un proyecto de speaking relacionado pues con la rutina. Cierre los ojos y retroceda en el tiempo hasta su etapa escolar. Seguro que recuerda al profesor de pie en el salón. Él hablaba y usted en silencio atendía. María de los Ángeles ya no imparte sus clases así. Busca que el alumno participe, que aplique los conocimientos y las competencias de forma práctica a un proyecto real. Es el aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos, en busca del estudiante crítico, autónomo y activo. En un mundo cambiante, la enseñanza ha tenido que encontrar su sitio. Los profesores buscan ahora potenciar nuevas capacidades en el alumno, prepararlo para un futuro incierto, Vivimos en un mundo gobernado por la tecnología. La tecnología ha cambiado para siempre nuestra forma de vivir. Consumimos y producimos a punta de clic. Pensamos y nos comunicamos a través de una pantalla. Hasta la guerra se desarrolla ahora detrás de un monitor. Me llamo Roberto y si no fuera por Facebook, habría perdido todas las amistades de los 3 Erasmus que he hecho. Yo utilizo sobre todo WhatsApp y la verdad es que a nivel comunicacional me ha cambiado bastante porque todo está mucho más cerca que antes. Hola, me llamo Blanca y no podría vivir sin redes sociales, sobre todo sin Twitter. Me informo por Facebook, por el ámbito cultural, conciertos, cine. Pues utilizaba mucho Instagram. Hola, mi nombre es José Luis, también utilizo bastante Instagram. No lo utilizo para subir fotos siempre, pero sí me gusta bastante los stories. No podría vivir sin tecnología. De hecho, me gusta la tecnología y disfruto utilizándola. Bien, estimados compañeros, vimos apenas un pequeño abrebocas de capítulos de podcast que estoy seguro muchos de los que están participando en este un ratito que aún están allí pendientes, les vamos a compartir vía correo electrónico para que ustedes por favor los escuchen cuál es la filosofía de SET 21 y por qué estamos hablando de ABP, de aprendizaje basado en proyectos y de cuarta revolución industrial. Yo le voy a pedir pues el favor a Marcos, a Daniel, a ustedes que finalicemos esta sesión. Se nos fue un poquito larga también por el pequeño fallo inicial, no pasa nada, estamos todos en casa, vamos a cerrar esta sesión de una manera muy agradable y es que como siempre vamos a recibir y a responder algunas de las inquietudes que están allí consignadas en el Facebook, también en el YouTube. Son bastantes, eso nos alegra un montón. Vamos a intentar de manera, offline, luego de la transmisión, responderlas debidamente. Igual ustedes tienen nuestros contactos. Vamos a poder trabajar este tema del podcast y de los capítulos con ustedes en sus instituciones, con sus chicos, ojalá con los padres de familia, que estas sesiones también son para ellos. Así que Dani, por favor, cuéntanos qué inquietudes hay por ahí que le queramos transmitir a Marcos para ir cerrando la sesión. Bueno, no, aquí yo las preguntas que encuentro están más relacionadas con que les recomendemos una plataforma. Yo de una fui respondiendo Audacity, dado que ya había sido mencionado.
Anabel nos comparte una serie de experiencias en las que ella encuentra bien positivo haber trabajado con archivos de audio. Habla de un trabajo muy interesante en el que compilan conversaciones de WhatsApp y finalmente generan un audio en el que se logra articular qué se entendió sobre una temática. No veo aquí, veo muchas participaciones, pero no veo preguntas. Vamos, como dijo Jason, a trabajarlas de forma posterior. Yo quisiera invitarlos a nuestra audiencia, a Marcos, a Jason, de pronto a que compartiéramos una reflexión respecto a la radio escolar. Pues teniendo en cuenta, Marcos y yo no sé Jason, tú, pero creo que también, no sé si ya lo dijiste, somos generaciones que tuvieron dentro de su cotidianidad los programas de radio, de pronto algunas franjas, dependiendo de la jornada en la que nosotros estudiáramos, pues teníamos la oportunidad de escucharla. Sin embargo, en mi caso personal, yo no tuve una emisora, un colegio que tuviera una emisora escolar, pero quisiera saber si ustedes han tenido la experiencia y qué resaltan de este canal de difusión interno, que a mi modo de ver, sin haberlo vivido, pues sí pienso yo que construye la identidad institucional y también proyecta hacia esferas de lo laboral y lo económico de una manera muy acertada. Pues si quieres empiezo respondiendo yo. Yo he tenido, seré breve, he tenido la oportunidad de vivirlo de dos formas diferentes. No tuve la oportunidad de experimentarlo en el colegio, quizás porque en nuestra época esto no era muy habitual, pero sí tuve la oportunidad de experimentarlo cuando ya tenía los 17 años, 18 años de una forma particular, porque a mí me gustaba mucho el mundo de la prensa y de la radio, hice varios cursos y en aquella época nos juntamos entre varios y había un centro que se llamaba la Casa de la Juventud y allí pudimos poner en marcha un proyecto de radio que llamamos Radio Juventud durante 2 años y fue espectacular. Para mí supuso como a nivel crecimiento personal y como una introducción al mundo profesional de la radio, supuso la verdad toda una experiencia. Luego, como editor digital, he tenido la oportunidad de visitar colegios aquí en España, concretamente en Madrid, que sí tienen instaurado este tipo de metodología de trabajo con emisora local. Te puedo decir que sobre todo a mí me hace mucha ilusión ver la motivación que supone para los alumnos trabajar en este tipo de iniciativas, ¿no? La emoción que supone para ellos prepararse el programa, trabajarlo, la emoción que supone para ellos compartirlo con los demás alumnos a través de las ondas, el reto que supone tener que buscar temas que pueden ser interesantes para sus compañeros y el poder contar con una emisora de estas características a nivel del colegio. A mí me parece fundamental. Se trabaja en una serie de competencias muy interesantes y muy importantes a mi modo de ver y sobre todo funciona a un nivel motivacional muy importante, muy alto, ¿no? A mi modo de ver. De acuerdo, Dani, solamente y también seré breve porque no queremos abusar del tiempo de nuestros, ¿cómo se diría en este caso? Radioescuchas, televidentes, no importa. De la comunidad Z21 de Colombia, tuve la experiencia de ser docente de radio escolar, y esto ni siquiera yo me lo alcanzo a dimensionar aún con el tiempo y con la perspectiva. Hace 10 años, porfa, profesores, no saquen cuentas de la edad, ¿no? Yo no estoy tan avanzado tampoco en temas de edad, pero hace 10 años era docente de radio de un colegio en Chía. Marcos, para contextualizarte, es una ciudad pequeña que queda muy cerquita a la capital de Colombia, Bogotá. Y allí era muy interesante la experiencia porque pues teníamos una radio escolar, funcionaba casi que todo el día en descansos a la entrada, a la salida del colegio, pero sobre todo compilaba a todas las materias, era sin saberlo de algún modo, era el espacio STEAM, era el aula maker, aunque sonora, del colegio, porque aquí veníamos a trabajar canciones en inglés y programas radiales históricos en inglés, veníamos a hablar de ciencia con un noticiero del futuro, hablábamos de arte con voces, haciendo radionovelas, hacíamos audiolibros con los más pequeños, era un lugar fenomenal y vaya que me la pasé muy bien
en ese momento. Ojalá, estimados profesores, por ahí veo también a rectores conectados, sea este el incentivo y la chispa de arranque para que, ¿por qué no?, podamos recuperar esa idea de tener una radio escolar, ahora un podcast escolar, y que nos sumemos a todos estos esfuerzos del podcast de SED 21. Para finalizar, Marcos y Daniel... Sí, Daniel, adelante, por favor. No, pues más ahora que es gratis, ¿no? Seguramente habrá ahorita profesores que digan, no, pero es que no tenemos la cabina de radio, no tenemos los parlantes, qué sé yo. No, miren, esto es simplemente generar un espacio en cuantos canales de redes sociales lo permiten, ¿no? Así Además, es. Perdóname que os interrumpa, van a ser 2 minutos. Sí quiero comentaros una experiencia personal a este respecto. Ya es una experiencia como padre, ¿no? Porque ha sido este año, una de mis hijas, mi hija mayor, ha pasado por ha tenido una experiencia de ABP, ¿no? De aprendizaje por proyectos en su colegio, y me pidió ayuda porque uno de los materiales que tenían que realizar era un podcast. Lo cual fue curioso porque coincidió en el tiempo que yo justamente estaba trabajando con este tema, ¿no? Entonces le descubrí la herramienta Audacity que ella no conocía. Os puedo asegurar que aprendió a manejar la herramienta en cuestión de una tarde. Para mí la experiencia fue muy emotiva porque fue una forma fue un nexo de unión entre ella y yo, a trabajar en un proyecto conjunto en el que yo le podía ayudar y aportar cosas que ella no conocía, y entonces compartimos esos momentos juntos, y luego fue muy emotivo el comprobar cómo fuimos sacando adelante el producto pasito a pasito. Lo hizo ella todo, yo le iba dando las pautas y le iba diciendo cómo tenía que hacer para juntar la pista de audio, de su locución, tanto de sus compañeras como ella, con las pistas de audio de fondo, ir creando ese guión para tener el producto final todo armadito y montadito, y que tuviese una calidad decente. Os estoy hablando de un trabajo de una tarde que pude hacer yo como padre con mi hija a lo largo de unas cuantas horas de trabajo, y generamos un producto a un nivel de calidad muy decente para las herramientas que manejábamos, que eran un móvil, un portátil y este software, ¿no? Y sin muchos conocimientos técnicos. ¿Qué edad tiene tu hija? 14 años. ¿Y eso fue a los 14 años? Sí, esto ha sido pues hace unos meses. Ya te digo que ella no tenía experiencia previa con el programa, nunca había hecho un podcast, nunca había hecho un montaje de grabación, y fue en cuestión de una tarde. El resultado fue óptimo y además fue muy divertido, ¿no? Porque además colaboramos con compañeras suyas de su equipo y lo hicimos todo. Y además lo hicimos todo a distancia, online. En ningún momento nos juntamos en casa todo el grupo de amigas, sino que se iban mandando los archivos de sonido, se los iban mandando por WhatsApp, los iban colocando en Google, en OneDrive, nos los íbamos compartiendo online, íbamos juntándolo todo en Audacity, íbamos encontrando pistas de sonido y cada uno aportaba una idea, y al final armamos todo el producto en cuestión de una tarde, y te digo que fue una experiencia muy emotiva y muy emocional. Marcos, en este caso tú estás respondiendo creo que a 2 o 3 preguntas del público en Facebook, y mis estimados compañeros de la comunidad ya vamos terminando. Mire, yo les advertí algo, queridos profes, amigos, administrativos, rectores. Este era un streaming, como les hemos llamado, de podcast. ¿Y qué se hace en un podcast? Hablar. ¿Y qué pasa cuando tú juntas a 3 personajes que hablan un montón y que tienen un mundo y un universo genial y gigantesco por compartir? Pues que se nos alarga el partido. Pero Marcos ha respondido a Anabel, que decía hace un rato, óigame, yo he escuchado a profesores, a padres de familia que dicen: podcast, radio, eso es muy aburrido. A los chicos, ¿qué les va a interesar eso? A los chicos jóvenes les gusta es el video, el cambio de escenas, las luces. Bueno, ojo a lo que acaba de contar Marcos. Su hija de 14 años, adolescente, estuvo involucrada hace muy poco tiempo en un proyecto de podcast súper interesante. Y además, otra inquietud que resolviste y que por ahí vi a Daniel también resolviendo en el chat,
Marcos y Daniel, ¿cómo se hace un podcast? Porque preguntaba Eliana del SIM. Hola Eliana, óigame, ¿qué herramientas, qué aplicaciones, qué software necesito algo súper especializado? Sara Radio, hay uno de Adobe, Audition, un montón de software súper especializados. ¿Sabes qué necesitas? Mira, el móvil, aquí está, el celular. Grabas una pista, se la envías al compañero, a alguien que sea, como decía Marcos, ¿no? Tu hija tardó una tarde manipulando Audacity y ya está. Son software open source que se pueden manejar muy rápidamente. Como lo decía Marcos, tiene una curva de aprendizaje muy cortita. Y en cuestión de horas y tal vez un par de días puedes estar haciendo un producto muy muy interesante. Entonces, para ir finalizando, Marcos, Daniel, tenemos obviamente que dar los saludos del caso. Se nos han ido ya para arriba muchos de los comentarios. Saludamos a Joaquín, a Anabel, que ha estado tremendamente participativa, a Walter, Alex, gracias por hacer como todas las preguntas, pues no las preguntas, porque como decía Daniel, no hay muchas preguntas, sino que nos interesa también mucho esa participación que ustedes han tenido. Inquietudes que surjan, por favor, las vamos a estar respondiendo puntualmente a cada uno de los comentarios, pero sí me ha parecido muy interesante en torno a lo que ha girado los comentarios. He visto comentarios en torno a que, óigame, es el momento de darle oportunidad a la herramienta, y Walter lo mencionaba, Walter Quintero del Walt Whitman. Oiga, en estos momentos de encerramiento, que no nos vamos a ver posiblemente, Marcos, tal vez allí en España y aquí seguramente en Colombia, tal vez hasta final de mayo, quién sabe si un par de meses más, por lo que se está escuchando, parece que va a ser una de las poblaciones que va a quedar un poquito en cuarentena un poco de tiempo más. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Echarnos a llorar y lamentarnos de que no? Tenemos que buscar estrategias, usar el podcast, usar todas las herramientas que están disponibles, y esta que es fenomenal y, como ustedes han visto a lo largo de la sesión de hoy, muy muy útil para los momentos que estamos viviendo. Enrique también ha estado súper pendiente, y pues Daniel ha estado muy muy activo respondiendo a esas observaciones. Dani, una última pregunta, inquietud o comentario, igualmente Marcos. Bueno, yo estaba aquí tratando de responder en YouTube, pero como que YouTube no me deja responder a todos los comentarios. Sí. Dice que hay un número, no lo sé. Entonces me pregunta Harold Alberto Espina, no sé de qué colegio, si recomendaríamos esto para una edad y qué enfoque le daríamos para las personas que tengan una condición cognitiva o una condición que los dentro de los procesos de inclusión que todas las instituciones en nuestro país están obligadas a tener en cuenta. Se nos fue Marcos. Ahí está Marcos de Ah, volviste. Dale. No sé si Marcos tienes alguna opinión. Aquí el tema en Colombia es muy importante, el tema de la inclusión de chicos que tienen capacidades distintas, cognitivas. ¿Cómo podría involucrarse aquí el podcast en estos procesos? Yo creo que precisamente esta es una herramienta que es muy maleable. Es decir, se permite ajustarse a cualquier tipo de situación, ¿no? Aquí sí, lo importante sería contar con un equipo docente que conociese cuáles son las necesidades de ese tipo de alumnos y supiese adaptar esta herramienta a sus necesidades o a sus inquietudes o digamos al alcance al que ellos puedan llegar. Pero no creo que fuese ningún tipo de problema, ¿eh? De hecho, no me equivoco, hay ya podcasts que están hechos por personas de estas características. Correcto, adhiero, y seguramente para quien hace la inquietud y quien formula este importante asunto, Daniel, tendríamos entonces que, como consultores del programa, estar ahí al pendiente de compartirles algunos de los podcasts que estén orientados hacia ese lugar. Green Así es, Hill, bueno. perdón. Para finalizar, amigos, nos fuimos un poquito más de tiempo planeado. Ya algunos se nos han ido, seguramente hay mucho que hacer en casa, hay que descansar porque ya empiezan un par de días de descanso. Agradecerle a todos los profes que han estado súper partícipes,
a los rectores también que han comentado, un saludo a Maribel, un saludo a Eliana, Daniel que ha estado muy pendiente. Yo voy a finalizar solo con una inquietud que me surgió, tal vez era de Diana, un poquito más adelante, ya se nos pierden de tantos comentarios que tenemos algunos. Un profesor, o creo que Diana por ahí preguntaba, ¿la Mega puede ser un podcast? Y yo te voy a responder, y para contextualizar a Marcos, la Mega es una estación de radio tradicional, se emite pues por las ondas hercianas y no es un podcast, esta es una estación de radio juvenil, adolescente, que con obviamente todo el respeto y todo el contexto, pues no es una estación para poderle recomendar a estudiantes ni usarla tampoco en contextos educativos. Como decía Daniel al principio, maneja tal vez un humor que podríamos pensar en mirar o escuchar hacia otros lugares. Así que, profes, yo voy a finalizar esta sección con esto. Les vamos a compartir varios de los documentos que hoy mencionamos. Les vamos a compartir igualmente varios podcasts de los cuales somos usuarios. No solamente nuestro invitado Marcos, Daniel, yo, sino algunos han puesto allí, Bohan Radio. Bueno, interesantísimo que nos compartan también los suyos. Y sobre todo vamos a lanzar esta herramienta para que tengamos otro canal de comunicación, otra herramienta más para estudiantes, padres de familia. Seguramente muchos no conocen esta herramienta y sus alcances educativos, así que estén pendientes. Los próximos días, las próximas semanitas los vamos a vincular a ustedes muy activamente, ya que este lugar del streaming es tan reducido. Miren, les aseguro y de vuelta les ofrezco excusas, nos hubiese encantado ser un poco más breves, pero este tema es tan apasionante que se nos quedaron 3 millones de asuntos pendientes en el tintero. Ojalá podamos consultarlos con ustedes, también con Marcos en el futuro. Invitadísimo Marcos obviamente a participar en futuras transmisiones en el podcast. Ya te voy yo comprometiendo en vivo, así que bueno. Marcos, ¿algún comentario final? Jason, te decía que yo estoy encantado de participar en cualquier tipo de iniciativa, ya que este tipo de materiales, este tipo de iniciativas, este tipo de inquietudes a mí me gustan mucho. De hecho, yo disfruto mucho trabajando con este tipo de temas, así que por mí cuando queráis. Excelente, mil gracias. Igualmente, Marcos, ofrecerte excusas a ti. Creo que ya estamos rayando la medianoche por allí en España, pero bueno, yo creo que coincidimos en que es un tema bien interesante de charlar, lo seguiremos tratando. Marcos, ¿alguna conclusión, alguna consideración final, por favor, para nuestros amigos que aún están conectados? Bueno, sobre todo, mira, animarles a que si no conocen los podcasts, que utilicen cualquiera de las múltiples plataformas que ya hay, ya puede ser Spotify, iBooks, iTunes, para que busquen podcasts que les puedan interesar o les puedan parecer entretenidos y tal, y que hagan esa reflexión sobre si podrían ellos, si no lo han hecho o no lo tienen en sus centros, podrían exportar esta idea del podcast a sus clases e intentar ponerlo en marcha, fuese experimental. O sea, yo les invitaría de verdad a que lo prueben, se van a sorprender con los resultados. Yo adhiero absolutamente a esas palabras, así que invitadísimos amigos de la comunidad SED21 a involucrarse con estas herramientas. Dani, ¿una consideración final? Profes, que no le tengan miedo y que adelante, que sus estudiantes van a estar muy entusiasmados. Es una herramienta de evaluación, de proceso, interesantísima. Excelente. Yo finalizo nada más con una reflexión que acaba de poner por aquí Walter en el chat. Y es, oiga, por el tiempo no se preocupe, que no tenemos mucho afán de salir de casa por estos días. Adhiero también, quédense en casa. Yo creo que no pasa nada si nos conectamos un ratito más. Profesores, directivos, amigos, comunidad SED21, Marcos, Daniel, mil gracias. Yo la pasé fenomenal, ojalá fuese más largo, pero vamos a cortar acá. Muchas gracias. Estén por favor atentos a los canales de comunicación, al correo, a la página de Facebook, al YouTube. Vamos a estar subiendo material constantemente y por supuesto al podcast, porque hoy hemos lanzado justamente el podcast SED21 Colombia. Así que amigos, mil gracias. Feliz noche. Chao Marcos, mil gracias. Cuídate. Gracias. Chao Dani, gracias.
Que descanses, Marcos. Chao, Jason.